Ya vamos a arrancar entonces en este momento y para comenzar antes de iniciar a compartir la pantalla, la última webinar que tuvimos, yo les compartí, Ariel me imagino les hizo llegar algunas herramientas para poder trabajar en estos entornos remotos y en estos entornos virtuales. Quisiera utilizar un par de herramientas en esta sesión. Para empezar, algunas personas me pidieron que cómo podemos utilizar la función de la pizarra en el Zoom. Entonces, en este momento, yo antes de concluir el programa, si quisiera, ustedes en el momento de compartir, yo voy a utilizar en este segundito, un segundo la pizarra, y ustedes pueden ver ahí mi pizarra, y la sesión de hoy, nosotros vamos a hablar sobre cuál va a ser este plan de transformación, disculpen la letra, concreto, con el cual nosotros vamos a canalizar esta adquisición de habilidades digitales. Entonces, reglas de las reuniones, si es posible, por favor, abrir las cámaras. Parte de la adquisición de habilidades digitales es aprender a trabajar en estos entornos virtuales y vamos a entender cómo un poco diagnosticar esta situación actual en la que nos encontramos en función de transformación digital y habilidades digitales. Vamos a establecer un plan de acción o una hoja de ruta, plan de acción y una hoja de ruta. Finalmente, vamos a analizar cuáles son esos factores de éxito que me permiten alcanzar de manera productiva ese proceso de transformación. Factores de éxito. Entonces, ustedes también pueden utilizar una herramienta como la que yo estoy utilizando en este momento para poder hacer flujos, diagramas, puntos de partida y también procesos. ¿Listo? Ahora sí, yo voy a volver a mi presentación. Les voy a compartir pantalla. Si se ve claramente, voy a ponerlo de forma completa y comenzamos. Como les mencionaba al inicio, nosotros hemos venido tratando este curso de habilidades digitales desde el punto de vista del entorno en el cual nos estamos desarrollando, cuáles fueron los antecedentes que han desarrollado esas tecnologías disruptivas que hacen que hoy las personas vivamos en constante desafío. Hemos entendido conceptos de transformación digital y qué tecnologías podemos involucrar en el día a día. Entonces, veníamos tratando sobre el tema de cuáles son los antecedentes del entorno en el que nos estamos desempeñando, los pilares de la transformación digital, que son los procesos, las personas, la cultura organizacional, la tecnología, cómo implementamos estas nuevas tecnologías disruptivas y cómo las vamos adoptando desde nuestro punto de vista personal, individual y colectivo. Y para poder adquirir o facilitar todo este proceso, y fue parte crítica del último módulo, el tema de identificar todas esas competencias digitales que nosotros requerimos, no únicamente como personas operativas, sino también como líderes. ¿Qué competencias que no son únicamente cognitivas, sino que también son de habilidades y conductuales, son importantes que desarrollemos para poder enfrentar este proceso de cambio? Entonces, nos enfocaremos en el módulo de hoy y ya para ir cerrando con el cuarto módulo de este curso de habilidades digitales, en cuál es el plan de transformación, de cambio y adquisición de habilidades digitales, este esquema de implementación que nosotros podemos utilizar para un poco establecer una ruta más sencilla por pasos o por fases que nos permita adoptar de manera menos compleja este proceso dentro de cualquier organización. Avanzando a la siguiente parte, un poco entonces yo mencionaba la estructura, vamos a analizar un diagnóstico, vamos a ver cómo podríamos desarrollar o identificar un diagnóstico, cuál sería el plan de transformación y esta ruta de la digitalización. Es muy importante comprender que esta ruta va a estar muy enfocada en procesos de innovación. Los procesos de innovación, como hemos visto en las anteriores sesiones, tienen que ver con este cambio de la lógica de pensamiento y con estos cambios de optimización en la ejecución de los procesos que tienen que ver con procesos de implementación de tecnologías de automatización, pero sobre todo con esta manera que tenemos de hacer las cosas. Vamos a adoptar entonces procesos que apoyan la transformación digital, pero, y esto es súper importante, pero que de alguna manera tengan objetivos, metas y métricas e indicadores que nos permitan evaluar que muchas veces nosotros, y esto es una parte importante y es algo que sí quisiera que lo tengan muy en su mente,
¿Hacemos estos cambios o decimos ya no queremos que el proceso siga esta línea, sino queremos que se optimice de esta manera, pero no llegamos a medir cuál fue el impacto en los resultados de la empresa para poder asegurar que fue eficiente o no fue eficiente? Entonces, en este proceso de cambio de esta hoja de ruta es importantísimo que nosotros en cada una de las áreas o procesos o grupos de apoyo establezcamos un indicador, un KPI de medición. Y finalmente veremos cuáles son estos factores de éxito que nos van a permitir conseguir este objetivo de adquisición de habilidades y de transformación de manera real. Arranquemos un poco de este proceso de diagnóstico, porque para poder avanzar y establecer una hoja de ruta y decir, voy a comenzar a definir qué equipo necesito para esta transformación, qué áreas clave o críticas son las que yo necesito trabajar, primero tenemos que analizar en dónde estoy, cuál es mi posición actual, cuál es el nivel digital de la organización en 4 áreas clave. En cuanto a las personas, es importante realizar diagnósticos del nivel de alfabetización en las personas y les voy a compartir, así como les compartí las herramientas de trabajo virtual, las categorías de una encuesta en Excel. Que más que una encuesta, sí hay preguntas, pero es las categorías que nos van a permitir hacer una encuesta para identificar el grado de alfabetización digital de las personas dentro de la compañía. Vamos a analizar otro de los pilares que son los procesos de negocio, en qué nivel de desarrollo nos encontramos en cuanto a datos y analítica, y también cómo ha ido evolucionando la tecnología dentro de la organización. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico y para poder identificar el pilares, lógicamente vamos a evaluar distintos grados que pueden ir desde nada hasta un nivel avanzado. Entonces, el nivel 0 es no existen actividades, el nivel 1 es apenas reactivo, de pronto conocemos ciertos conceptos de digitalización, pero en realidad no hemos planteado un proyecto o una estructura, sino que simplemente entendemos que se van dando necesidades, por ejemplo, por los clientes digitales que nos obligan, por poner un ejemplo sencillo, a implementar un chatbot en una de nuestras redes sociales. Y a raíz de estas necesidades que están en el nivel 1, que es un nivel reactivo, en que la organización apenas está comenzando a trabajar en ciertas iniciativas en función de lo que va surgiendo, pasamos a este nivel en que ya nos damos cuenta que ya no podemos ser reactivos, sino que tenemos que ya empezar a definir nuevas estrategias y comprometer a las personas para que puedan hacer digitalización. Evolucionamos de la parte 2 en que parcialmente definimos un enfoque más operacional, en que realmente en todos los procesos definimos modelos de negocio en los cuales la digitalización se enfoca a las habilidades de las personas en sus posiciones de trabajo y también a que cada proceso pueda atender, por ejemplo, las necesidades de estos clientes digitales. Y el nivel 4, que digamos es un nivel ya muy especializado, es un nivel optimizado, es un nivel que además de ya haber conseguido esta definición, esta estructura, y ya vamos a ir viendo cuál es esta hoja de ruta, ha llegado a procesos de mejora continua, ha llegado a procesos ya diagramados tal vez en un BPMN, en los cuales ya existe este proceso de mejora continua que te permite estos procesos implementados de digitalización irlos evolucionando. Recordarán que los temas de tecnologías disruptivas en transformación digital, vimos que van desde un CRM hasta llegar a implementar, y lo vamos a ver más adelante, bots o inteligencia artificial en cada uno de los negocios. Y yo para esto, sí quisiera que ustedes un poco me compartan en qué grado o nivel de digitalización ustedes encuentran su organización, su campo de trabajo. Y aquí le voy a pedir ayuda a Damaris para que les lance una encuesta. Voy a dejar de compartir un segundito para que pueda lanzarles una encuesta donde ustedes me puedan compartir este nivel de digitalización en el que se pueden encontrar su organización. Entonces, Damaris, si me ayudas, por favor, y todos vamos respondiendo esta encuesta que tiene una pregunta. ¿Cuál es el grado o el avance en la transformación digital en su organización? Primero, ¿has trabajado concretamente en ello o apenas se ha iniciado?
estamos en medio camino, comenzando cambios en los procesos, o somos expertos en una cultura que se ha transformado y hemos aplicado nuevas tecnologías a nivel personal y empresarial. Tengo 11 votaciones, estamos, ¿cuántas personas? 20 personas, por favor, al resto nos vamos a dar un minutito más para aquí en este pequeño foro en el que estamos poder analizar en qué grado de desarrollo digital se encuentran sus organizaciones. Normalmente, creería yo que la mayoría está entre el nivel básico y el intermedio, sobre todo porque nosotros estamos en países en desarrollo en los cuales existen brechas, como hemos conversado en las sesiones anteriores, que no son únicamente porque hace falta inversión dentro de la cultura organizacional, sino porque también existe esta brecha entre las privadas y la política pública. Entonces, esto origina que también desde la alfabetización de las personas haya brechas desde la educación, los conceptos fundamentales que tienen que ver con alfabetización digital y tecnologías disruptivas. Entonces, yo voy a compartirles los resultados con las personas que han votado de cuál es el avance de transformación digital en la organización. Entonces yo entiendo que en este momento todos los están viendo. Entonces, como ustedes pueden ver, el 64% de las personas opina que están en medio camino. Digamos que están en un nivel en que recién se comienzan los cambios en los procesos y recién se comienzan a definir esas necesidades de personas y de transformación tecnológica que se necesita para poder contener el entorno y también los clientes digitales. Listo, me interesaba mucho poder entender para que todos podamos ver este contexto y de alguna manera también enfoquemos cuál va a ser esta hoja de ruta o este plan que tenemos que implementar en la organización. Le voy a volver a compartir mi pantalla. Un segundito. Listo. Entonces, aquí estamos diciendo que apenas está parcialmente definido, tenemos pocas actividades, me imagino que estamos, y porque esto es lo que de mi experiencia también logro medir que ocurre en la organización y aquí en Ecuador, estamos parcialmente entre la parte reactiva y parcialmente definida, donde comenzamos a tener actividades no necesariamente estructuradas, tenemos algún tipo de definición de estrategias, pero principalmente vamos atacando las situaciones que se presentan en función de la necesidad y los planteamientos de los clientes. Desde esta perspectiva, y como ya mencionaba hace un momento, es muy importante establecer un diagnóstico. El esquema para poder diagnosticar las competencias digitales y elegir un equipo de transformación que nos permita influenciar y cambiar la cultura organizacional está compuesto por algunos pasos. Arrancamos de reunir un equipo y crear esta estructura que me permita gestionar este proceso de información. En ese equipo, que normalmente es un equipo multidisciplinario, vamos a decidir qué es lo que vamos a evaluar. Y para tomar esta decisión, y voy a ir fundamentando y reforzando la importancia de adquirir habilidades digitales, como mencionaba al arranque, una de esas habilidades es aprender a compartir en estos entornos virtuales. Cuando decido qué evaluar con este equipo multidisciplinario, voy a tener que recibir información que me ayude a ver qué información tengo en el entorno, sea de empresas de la misma vertical, sea sectorial, sea de país, y decidir qué es lo que nosotros queremos evaluar en función de en qué negocios en el que me encuentro o qué actividad es la que yo estoy desarrollando. Y esto me permite desarrollar una actividad o una habilidad digital que es muy importante, y recuerden, lo voy a ir anotando, esto se llama gestión de la información. Como equipo yo voy a gestionar esta información para elaborar un diagnóstico, voy a buscar, recopilar y analizar los datos para decidir de qué manera o qué canal voy a utilizar y finalmente difundir dentro de la organización cuáles fueron los resultados. Parte importante de la sensibilización es de que todos estemos conscientes de dónde nos encontramos hoy. En mi experiencia, y he trabajado con algunas organizaciones, me he dado cuenta que muchas veces
estamos más avanzados de lo que realmente estamos. Las personas a veces distorsionan conceptos de poder utilizar un equipo, una máquina, o utilizar un sistema operativo, utilizar Word, o utilizar Excel o un PowerPoint, con tener habilidades digitales suficientes que les permitan enfrentar el entorno. Y ustedes saben que no es, eso es lo básico, no es lo indispensable. Mucho dependerá del rol o de la posición de trabajo, pero es importante difundir cuáles fueron los resultados de este diagnóstico para que como organización podamos crear esta cultura de cambio o podamos ir disminuyendo ciertas brechas que se presentan. En función de este diagnóstico, ya podemos establecer este plan de transformación, como hemos mencionado en sesiones anteriores. La transformación digital requiere, además de este proceso de transformación que tenemos aquí mapeado, que va desde estrategia de innovación, y vamos a hablar más adelante mucho del tema de innovación, requiere la cultura y el talento humano y un plan de capacitación digital. Adquirir estas habilidades, aunque podría parecer un proceso sencillo, tampoco lo es, y dependerá de este grado o este diagnóstico que identifique qué grupos están más rezagados que otros, y deberemos trabajar con estos grupos de manera particular. Requiere, como siempre hemos hablado, de uno de los puntales muy importantes, que es la comunicación. ¿Para qué hacemos nosotros este roadmap o estos pasos? Es para poder gestionar esa experiencia de los clientes digitales. Esto nos va a generar muchísima información de clientes, de redes sociales, información estructurada, información no estructurada, que también deberemos plasmar en un plan que nos permita hacer analítica de datos, definir las métricas. Más adelante vamos a ver algunas métricas sugeridas. Nos apoya a crear esta marca de empleado que esté muy vinculada a este proceso de facilitación que nosotros hagamos de la transformación y la adquisición de habilidades digitales. Y al final, otro punto de salida, y como ustedes pueden ver en este mapa de transformación o en este plan de transformación, arrancamos con la innovación y concluimos con la innovación, porque la innovación es un ciclo continuo. Y por eso quiero tratar de manera particular cómo está vinculado esta innovación a la transformación digital, en el sentido de que recordarán que cuando nosotros hablamos de adquirir o de evolucionar las habilidades digitales, desde las básicas hasta las intermedias o hasta las avanzadas, hablamos de evolucionar estas habilidades digitales en 5 ámbitos. El primero es la información y la alfabetización. La segunda es la comunicación y la colaboración. La tercera es crear contenidos digitales. La cuarta es la seguridad de la información. Y la quinta es la resolución de problemas. Y estos 5 ámbitos de habilidades o de adquisición y transformación están muy vinculados con la innovación, porque la innovación es como el motor que permite a la organización y a las personas establecer un mecanismo de avance continuo. Realmente la velocidad en la que va nuestro entorno, y es lo que analizamos en el primer módulo, es tan exponencial y acelerada que lo que nosotros vemos hoy en tecnología, mañana ya está caduco. En ese sentido, nosotros constantemente tenemos que ir buscando información, autoaprendiendo. Recuerden que una habilidad muy importante también es el autoaprendizaje, continuar explorando. Hoy en día la innovación no es una alternativa a la que nosotros digamos, bueno, voy a esperar hasta mañana para ver si mañana busco hacerles cosas. Ya no podemos esperar, la innovación es ayer, es hoy y está presente, y la única manera de poder introducir estos cambios es que nosotros tengamos esa conciencia que el gran desafío de la transformación digital es que nosotros podamos mantener a todas las personas de la organización constantemente innovando. Y esta palabra es muy poderosa porque tiene que convertirse en parte de la cultura organizacional y de la transformación digital. Esta hoja de ruta o este plan de transformación digital, y aquí sí vamos a seguir un poco pasos, y los que estén familiarizados con metodología de proyectos, saben que cuando manejamos proyectos establecemos primero un líder. Un proyecto y la adquisición de habilidades o conseguir esta digitalización o este plan de transformación tiene que tener una cultura también de liderazgo. Pero recuerden que las competencias
en esta era digital de los nuevos líderes son involucrar al equipo, es tener mayor flexibilidad, es crear estas jerarquías que nos permitan como equipos multidisciplinarios contribuir. Sin embargo, ese equipo de líderes es el que en primer lugar tiene que estar comprometido en conseguir que el compromiso de las personas sea exitoso. Los líderes también tienen un rol importante en elegir este equipo de gestores del cambio. Y yo lo voy a subrayar aquí. Son gestores de cambio aquellas personas que tienen un grado de influencia y compromiso porque tienen esa nueva visión de lo que está ocurriendo. Son capaces de influenciar y también de tratar dentro del equipo distintos temas por su amplio conocimiento. Hoy, y lo hemos visto, tenemos gran acceso a muchísima información que nos permite potenciar esas habilidades digitales que necesitamos adquirir y lograr transformación y cambio cultural. Pero este equipo, junto con los líderes, no puede quedarse encerrado en un círculo. Necesita trabajar en esta jerarquía, divulgar internamente la información necesaria que permita sensibilizar y comunicar a toda la organización e identifique este proceso de cambio como una gran oportunidad. Esto también podría parecer un tema simple, pero en realidad hacer entender a las personas o hacer ver a las personas que este cambio no es más trabajo, no es seguir más cursos, sino realmente es una oportunidad de crecimiento personal y profesional y por tanto también de la organización. Es complejo que las personas identifiquen que de aquí a 2 años van a estar mejor de lo que estaban hoy. Y esto requiere en la ejecución establecer una serie de planes de apoyo. Este equipo multidisciplinario, que es el que se ha elegido, va a cambiar procesos, establecer directrices, potenciar y desarrollar estas habilidades de las personas y al final del proyecto va a lograr generar una comunicación interna que alinee de manera horizontal a toda la organización y van a ver de manera concreta y más adelante, como dije antes, lo vamos a ver con objetivos reales, métricas reales, cuál ha sido la rentabilidad, no solo a nivel financiero, a nivel de equipo humano. La rentabilidad es lograr un rendimiento sobre algo, lograr que sea más productivo, lograr que sea más eficiente en costos. Cuando yo me refiero a la rentabilidad, podemos definir rentabilidad humana, rentabilidad de costos, rentabilidad de ingresos, rentabilidad de eficiencia de procesos. Esta comunicación y cuando logremos seguir este roadmap, que de manera eficiente establezca un proyecto que tenga métricas que tangible para las personas, se podrá realmente evaluar que hemos conseguido de manera exitosa este proceso de transformación. Les he venido mencionando cuán importante es la innovación y la innovación debe ser parte del ADN y de la cultura digital. Para conseguir esta innovación como estrategia, y esta es un poco la idea de este diagrama y de esta nueva óptica o punto de vista, es que esa innovación como estrategia es parte de este ADN porque no requiere esfuerzo. Surge de una nueva cultura donde existe un trabajo más flexible, enfocado a los resultados, más abierto, más colaborativo. Contamos con personas con un talento humano. Y recuerden que el proceso de transformación depende exclusivamente del talento humano, que tienen perfiles diferentes, que buscan otros espacios colaborativos en los cuales existe un equilibrio en su vida personal y profesional y una evolución exponencial que surge de este equilibrio. Todo el conocimiento que se genera dentro de la organización cuando uno adquiere habilidades digitales, por ejemplo, de comunicar todo lo que uno está creando o que está innovando en estos entornos digitales y colaborativos, se potencia. Antes llegábamos tal vez cuando vivíamos de las empresas tradicionales donde el jefe daba una instrucción a su subalterno, tal vez ese era el único canal de comunicación bidireccional. Jefe, subalterno. Y el resto de la cadena se perdía y normalmente no estaba involucrado en todos los compromisos y todo el lineamiento estratégico de las personas. Ahora con esta inteligencia colectiva que nosotros estamos viviendo, donde tenemos colaboración no solo interna, sino colaboración abierta, porque hacemos convocatorias incluso externas para poder desarrollar proyectos que van a ser productivos en la organización, podemos comunicar de manera
este compromiso o sensibilizar esta estrategia y innovación. Pero como yo decía hace un momento, nunca va a ser tan simple como desafiar a las personas y decirles, yo recuerdo que estuve en una convocatoria de startups para incubar empresas. No es tan sencillo como decir, creemos el nuevo unicornio de Latinoamérica, sino que realmente la innovación es un proceso que tiene que ver con qué calidad de empleo deseo generar, cómo es el lugar de trabajo en el que me estoy desenvolviendo, cómo se desarrolla esta colaboración y esta diversidad, no solo de personas, sino de conocimiento. Aquí está un punto muy importante que es el que mencionaba yo hace un momentito, que esta colaboración interna surge del trabajo en equipo, sí, de las personas que conforman la organización, pero también hay esta colaboración abierta que viene de crowdsourcing, también de startups, que nos permiten también desarrollar otro tipo de cosas y convocatorias en el entorno interno de la compañía. Entonces, hablamos desde esta perspectiva de organizaciones más flexibles, donde existen modelos de trabajo, y esto es muy importante y lo voy a subrayar, diferentes. Antes, en la empresa tradicional, nosotros implementábamos innovación exclusivamente interna y había muchísimo celo y protección de la información interna de la compañía. Hoy el conocimiento es más colaborativo y creamos nuevos modelos más autónomos y flexibles para poder, si quieren incluso de forma menos costosa, implementar soluciones más ágiles. Y la agilidad es un concepto y una habilidad que vamos a ver ya mismo, que es indispensable adquiramos hoy en nuestro entorno de trabajo. El entorno de trabajo del colaborador de hoy y también en estos entornos digitales y virtuales es la capacidad de poder trabajar de forma autónoma. Y por eso lo he colocado aquí en mayúsculas, de forma autónoma, donde autogestionemos cuáles son nuestras tareas, nuestros proyectos, aprendamos a cumplir plazos, si manejamos proyectos, manejemos una triple restricción en donde identificamos el tiempo, el alcance, el costo, aprendamos a comunicar los resultados, no esperemos a que nos estén pidiendo la lección sobre lo que estamos desarrollando, sino seamos seres humanos individuales, autónomos y profesionales que se autogestionan, y eso surge de una relación de confianza. Las organizaciones de hoy tienen como clave esta cualidad que es la confianza. Cuando trabajamos en entornos colaborativos y remotos, por ejemplo, la confianza significa que uno puede desarrollar un proyecto y no necesita estar entregando o proporcionando entregables cada minuto, sino que se establece una hoja de ruta, una línea de tiempo en la cual el proyecto dará tales resultados en X tiempo, y eso es lo que todo el mundo espera. La medición se da por el cumplimiento, por eso existe mucha más esta colaboración y flexibilidad. Todos estos factores que nosotros que hemos visto en este cuadro y que estamos viendo aquí, son indispensables para impulsar la innovación y estos procesos de transformación digital que nos orienten muchísimo a impulsar este cambio que se requiere en cualquier espacio. Y es algo que recalco mucho. Aquí en este foro y en estos webinars estamos personas de empleados privados, emprendedores, estudiantes, y no es algo aislado únicamente a las empresas. En cualquier espacio de trabajo, nosotros podemos buscar e impulsar este proceso de innovación y transformación digital. Les invito a que nos cuestionemos, ¿cómo estoy hoy innovando? ¿Cómo estoy consiguiendo este cambio desde mi punto de vista, desde mi espacio de trabajo, y cómo influencia la innovación? No creo que vamos a tener mucho tiempo. Si tenemos tiempo, al final de la sesión vemos un mural donde hagamos una lluvia de ideas. Si no, lo vamos a compartir en el foro. ¿De qué manera estoy innovando en mi espacio de trabajo? Hace un momento les hablaba sobre el tema de estos detonantes de la innovación y la transformación digital. Y uno de estos, como yo mencionaba, es este proceso de agilidad. Existen algunos procesos que sostienen la transformación digital y adquirir las habilidades digitales. Uno de ellos
la creación de procesos ágiles. Hoy vivimos en este entorno acelerado de grandes retos. Tenemos que buscar hacer más sencillo lo que ya hacemos actualmente. Tenemos que buscar hacerlo de forma más rápida. Y normalmente cuando uno habla de agilidad o cuando uno dice quiero el proyecto no para dentro de un mes, sino para dentro de una semana, uno piensa y conecta con que eso va a requerir más gente, más inversión de recursos, pero no es tan así. Hoy existen una serie de metodologías que nos permiten hacer de estos procesos una aceleración constante porque nos enfocamos en distintas cosas y en distintas pruebas que nos permiten hacer pruebas de ensayo y error y entregar productos más eficientes. Lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante. Otro de los procesos que sostiene este cambio y esta transformación digital es la omnicanalidad. No pensemos que omnicanalidad, y lo he mencionado, pero a veces nos enfocamos únicamente en el tema de tener tal vez un chat o tener un call center y un chat. Realmente la omnicanalidad en toda la extensión de la palabra involucra extendernos a todos los canales de interacción posibles de los clientes. Ya no hablamos solo de los canales presenciales o telefónicos o virtuales. Extender esta omnicanalidad a todos los puntos de contacto de los clientes involucra un esfuerzo importante, porque la información de los clientes la podemos recibir de cualquier parte. Por ejemplo, uno de los canales que a veces no tomamos en cuenta y que se toma mucho en cuenta en el NPS, que es el Net Promoter Score, es la recomendación que viene del boca a boca. Poder contribuir a fortalecer la recomendación personal que no viene de la interacción entre el cliente digital y la empresa, sino que viene de la interacción entre dos personas. Se puede pensar que no es un canal de comunicación que se pueda controlar, pero no es así. La manera de administrar el NPS se convierte en parte de esta omnicanalidad y extender a todos los canales disponibles la capacidad de actuar en todo lo que respecta a atender necesidades de los clientes. El tercero es encontrar interoperabilidad con todo. Hoy integramos negocios, personas, cosas, la información viene de todas partes, de dispositivos, de inventarios. Entonces, con ese volumen de información, lo que nosotros buscamos como parte de un proceso consistente de transformación es esa creación de bases de analítica de clientes nos permita definir arquetipos. Arquetipos, recuerden, es tipo de clientes, predecir qué es lo que quiere el cliente, cambiar nuestras acciones en función de sus gustos y preferencias, y finalmente tener esta actitud innovadora y este cambio organizacional. Me voy a detener un momento en este cambio y en este tema de procesos ágiles que nos permiten continuar la innovación en el sentido de hacer las cosas más rápidas. Las metodologías ágiles son aquellas que permiten adaptar la forma de trabajo a las condiciones de cada uno de los proyectos, consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la respuesta para amoldar el proyecto y su desarrollo a las circunstancias específicas. ¿Cómo es posible conseguir estas metodologías ágiles? Porque tienen varios fundamentos vinculados principalmente, y aquí los vamos a mencionar, a la interacción que tienen cada uno de ellos sobre los procesos y las herramientas, al software que funciona frente a la documentación es exhaustiva, a la colaboración que tenemos con los clientes por encima de la negociación contractual. Hoy nos interesa, cuando hacemos un contrato con un proveedor, entender primero si eso que nosotros estamos pretendiendo o ese producto que nosotros pretendemos entregar en realidad funciona con el cliente. Y si no funciona, lo desechamos de forma más ágil y más rápida. Desde ese punto de vista, tenemos respuestas al cambio que van por encima del seguimiento del plan. Y esto es muy importante. En las empresas tradicionales siempre estilamos o normalmente usamos planificación para hacer planificación táctica, planificación estratégica, y eso no significa que
tener una hoja de ruta o un objetivo a seguir. Lo que significa es que cuando necesitemos hacer o ser estos gestores de cambio, tenemos esa capacidad de reacción más ágil que nos permite cambiar las cosas de forma sencilla. Antes utilizábamos proyectos más bien en cascada, donde íbamos de desarrollar el paso 1, luego seguía el paso 2, 3, hasta que en el paso 10, después de año y medio de trabajo, teníamos un entregable que tal vez en ese momento, después de tanto tiempo de espera, ya no facilitaba o ya no satisfacía la necesidad del cliente. Hoy, cuando nosotros adquirimos estas habilidades digitales ágiles, ¿qué es lo que podemos ver en nuestro entorno y en la entrega del servicio o producto? Mejora la satisfacción del cliente, mejora la motivación y el compromiso de las personas que tienen el proyecto. Cuando hablamos de metodologías ágiles, hay algunas metodologías, ustedes deben haber escuchado y muchos tal vez las conozcan, como Scrum, Canvas, XP, Design Thinking, Lean Startup, Canvas Business Model. Nosotros también podemos ver que el equipo de trabajo se siente mucho más involucrado. Hay un líder, por ejemplo, en Scrum existe un Product Owner. Sin embargo, todos participan en reuniones de forma activa, donde lo que hacen es optimizar reuniones diciendo qué fue lo que hicieron y qué es lo que van a desarrollar. Se desarrollan sprints que son más cortos, que nos permiten tener quick wins, ganancias más rápidas, productos entregables en su versión mínima, que nos permiten realmente identificar si eso fue o no es de utilidad para el cliente, antes que esperar este año y medio, donde ese cliente tal vez ya no quiere ese producto caduco, sino ahora es un diferente. Desde esa perspectiva nos permite ahorrar tiempo y costos, tener mayor velocidad y eficiencia en las entregas parciales y funcionales del producto, tener mejor calidad porque constantemente estamos interactuando con los clientes a través de estos procesos y estas herramientas. Nos alertan muy rápidamente de errores potenciales que podrían causar una caída en el proyecto. Y con esto, a la final, lo que vamos a tener es un retorno más rápido para la organización, un retorno, un rendimiento más financiero, más rápido para la organización. Si nosotros hablamos de adquirir estas habilidades, de establecer una hoja de ruta de transformación digital, debemos recordar que la transformación digital y un pilar fundamental es la hoja de ruta en el cambio de la cultura organizacional. ¿Sí? Para hacer estos cambios en la hoja de ruta de la cultura organizacional, en primer lugar tenemos que partir de qué tenemos, con qué recursos contamos, qué es lo que necesitamos. A raíz de este diagnóstico, que es muy similar al de transformación digital, vamos a elegir la manera en la cual vamos a trabajar con las personas. Recuerden que cuando hablamos de cultura organizacional y sensibilizar a las personas en adquirir estas habilidades digitales, tenemos que elegir adecuadamente la manera de hacerlo. No es sencillo sensibilizar a las personas. Hablamos de que también no solo hay arquetipos de clientes, sino que también hay arquetipos de empleados. En función de esto tenemos que crear prácticas, métodos, proyectos que nos permitan cerrar y eliminar barreras y estas brechas de acuerdo al diagnóstico que nosotros podemos tener del recurso humano. Cuando ya tenemos esta información, los métodos, nos vamos a centrar en cuáles son las áreas críticas y los procesos de apoyo clave en los que tenemos que trabajar. Realmente los recursos son finitos. Y en función de esto establecemos prioridades y criticidad que me permitan determinar cuáles son esas áreas de core que impactan en el desarrollo de la experiencia del cliente digital, que impactan en el employee experience, que impactan en los resultados de la organización. Y después de hacer este ciclo, al final vamos a comunicar cuáles fueron los hallazgos en función de orientar definición de estrategias, tomas de decisiones, inversión de recursos en proyectos. Pero lo que buscamos principalmente en esta hoja de ruta de cultura organizacional es establecer este círculo virtuoso, pero desarrollarlo va a tener también, es algo en lo que
continuación, puede tener detractores o puede tener barreras que no permitan adquirir esta digitalización a nivel organizacional y personal. Las barreras, y esto también es importante que hagan una hoja de diagnóstico, son este tipo de obstáculos que ralentizan la transformación digital o que no permiten que las personas cambien ese mindset, esa forma de pensar para proponerse hacer este cambio y alinearse en los objetivos digitales que tiene la organización. Y estas barreras, y para cada una de ellas deberemos hacer un checklist, yo por eso les he puesto aquí un checklist. Esto aplica para estos tres campos o estos tres ámbitos. Tenemos que hacer una lluvia de ideas a nivel de este equipo multidisciplinario que va a trabajar en este plan de transformación, en donde identifiquemos qué barreras tenemos en los procesos de implementación. Resulta complicado tal vez, y voy a poner un ejemplo, por temas legales, implementar una automatización, y voy a poner un ejemplo de caso porque creo que es más sencillo que lo expliquemos con un ejemplo. Si yo quiero, por ejemplo, ya no hacer contratos físicos con una firma o rúbrica, sino quiero hacer un contrato con firma electrónica digital. Eso no es algo que es muy común en el entorno de mercado. Entonces, a pesar de que yo quiero cambiar y hacer más eficiente este proceso, más sencillo, que no requiere la presencia física tal vez de un cliente, puedo tener una barrera legal para cambiar ese proceso que me impida hacerlo. Entonces, yo comienzo a enumerar dentro del ámbito de los procesos cuáles son esas barreras que me impiden cambiar procesos o hacerlos más eficientes. Pueden ser legales, pueden ser barreras financieras, no contamos con los recursos, puede ser barreras en realidad de cambio cultural, pero eso estaría más asociado acá a la parte de personas. Y así, vamos haciendo un check de los procesos. En la tecnología también pueden haber estas barreras asociadas principalmente a que no existe, por ejemplo, el desarrollo o la capacidad interna para generar esos procesos de automatización. Y esto también está vinculado con las personas. Podemos encontrar áreas de apoyo en las cuales no se quiera dar esta iniciativa de digitalización por el temor que hemos hablado en el tema de talento humano, de ser reemplazados sus puestos de trabajo. Entonces, ese cambio cultural en el cual queremos definir y eliminar las barreras que nos impiden esta transformación de habilidades, tenemos que también aprender a tratar todos estos limitantes y establecer, después de este brainstorming o esta lluvia de ideas de cuáles son los listados de barreras, cuál es el plan de acción para contrarrestarlas. Así como hacemos un FODA en la organización donde identificamos las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, también tenemos que encontrar las oportunidades en estas barreras que me permitan eliminarlas. Desde esta perspectiva, este plan de cambio cultural para poder eliminar de manera más amigable estas barreras, queremos trabajar o trabajaremos en 3 pilares básicos. La parte primera está relacionada principalmente con las personas, establecer un plan de formación, el diagnóstico que nos permitan identificar sus debilidades, cómo cerramos estas brechas, capacitación continua. En segundo lugar, vamos a apropiarnos de estas nuevas herramientas que nos permiten ser gestores del cambio, cambiar las lógicas en los procesos, buscar esta omnicanalidad que hemos venido ejemplificando y finalmente crear un proyecto tangible y concreto que me permita entregar estos ganancias rápidas. Los quick wins son algo que tangibiliza mucho cualquier proyecto. Yo siempre sugiero que cuando tengamos un proyecto, tengamos, y lo digo de manera empírica, siempre un entregable en 15 días. Hay proyectos que yo estoy consciente son complejos, que involucran muchísimos cambios de automatización. Sin embargo, incluso esos cambios de la lógica de procesos pueden ser un entregable que nosotros lo veamos en 15 días. Tener un quick win cada 15 días, por más pequeño que sea, nos ayuda a tangibilizar el proyecto.
Esto, y como mencionaba hace un momento, vamos a tener que evaluar en qué grado de evolución de tecnologías disruptivas que nos encontramos, pero principalmente vamos a tener que construir estos indicadores de desempeño que realmente nos permitan ir midiendo cómo ha sido el desempeño de cada uno de estos cambios. Establecer estos indicadores a mediano plazo y planes específicos nos va a permitir también priorizar. Como decía hace un momento, nosotros tenemos que identificar personas clave, pero también áreas y procesos clave, porque en este mapa de ruta no podemos pretender hacer todo al mismo tiempo. Tenemos que ir estableciendo prioridades, así como tampoco podemos pretender que a una persona le hagamos aprender el día de mañana metodologías ágiles, machine learning, deep learning. No, tenemos que ir identificando incluso desde su descriptivo de cargo, desde su posición de trabajo, en cuál es su área prioritaria o su debilidad más grande o su oportunidad de mejora más grande, para en función de eso ir estableciendo la hoja de ruta. Lo mismo ocurre con el proceso de transformación. Como vamos a ir definiendo en este proceso de transformación los pasos, y en esos pasos vamos a definir las áreas críticas de apoyo, en esas áreas críticas y en esos proyectos tenemos que determinar indicadores. Y esos indicadores tienen que estar asociados, como mencionaba en este momento. En primer lugar, ¿a qué eje de transformación digital corresponde? Hablamos de cambios en procesos, de transformación en personas, de transformación de cultura, tecnología de apoyo. ¿Qué iniciativa de transformación, qué objetivo es el que yo busco alcanzar con ese cambio? ¿Cuál va a ser el proyecto o el plan de acción que va a realizar? ¿Cuál sería el indicador de medición con una meta específica? Porque, ojo, no puedo simplemente decir, vamos a cambiar la cultura organizacional. ¿Cómo voy a medir ese cambio de cultura organizacional? Van a haber varios indicadores, por ejemplo, grado de alfabetización digital, clima laboral, flexibilidad en el entorno organizacional, nivel de rotación de las personas. Entonces establezco un indicador, pero no puedo decir simplemente voy a medir el clima organizacional. Ese sí es la definición de un indicador, pero ¿cuál es mi meta? Tener un índice de satisfacción de los empleados sobre el 90%. ¿Quién lo va a medir? ¿Cuál es la persona responsable? El director de recursos humanos, el gestor de cambio, el equipo multidisciplinario de transformación digital. Tengo que definir cuál es la persona responsable y finalmente, ¿hasta cuándo va a conseguir cumplir esa meta? Entonces yo puedo sugerirles algunas mediciones, y las mediciones de estos indicadores de transformación digital y de adquisición de habilidades digitales no está asociado únicamente al Departamento de Recursos Humanos. Hemos hablado de que depende de todos, es un proceso transversal que requiere del compromiso de la dirección y de construir un equipo multidisciplinario. Y desde esta perspectiva se definen o podríamos considerar distintas medidas y enfoques de indicadores, como por ejemplo, financieros. Vamos a medir, perdónenme, ahí estoy. Financieros, podemos medir incremento de ingresos. Un proceso de transformación digital es probablemente uno de los procesos más poderosos en el retorno de la compañía, porque nos permite reducir costos, nos permite disminuir deserción de clientes y crecimiento, tener mejores ventas, modelos de análisis de upselling y cross-selling. Entonces, la transformación es algo que es fácilmente cuantificable en nivel de ingresos, rentabilidad y reducción de costos. Ya en nivel de operación, y es lo que asociaba hace un momento, por supuesto que vamos a tener mejor eficiencia operativa, vamos a crear productos más rápido, introducir productos más rápido. A nivel de talento humano, aunque al principio no parece, cuando las personas ya se involucran y son conscientes de este proceso de transformación y que adquirir estas habilidades digitales les ayuda en su casa, con sus hijos, en su emprendimiento, en proteger su información personal, porque hoy estamos en un punto crítico y hablamos también hace unas sesiones sobre la seguridad de los datos. Ellos evalúan y realmente la satisfacción se incrementa. Incluso el ENPS, que es el
indicador del Net Promoter Score, pero de los empleados, crece, porque las personas están dispuestas a recomendar una organización o un espacio de trabajo en el cual en el cual los líderes invierten en su capacitación, en su entrenamiento y en que ellos estén a la par o homologados para poder enfrentar lo que ocurre fuera. Este cambio cultural tiene que ser medido con el ejemplo que ponía hace un momento, con el grado de la innovación. La innovación es un capítulo aparte y es muy importante. Van a medir cambio cultural con clima organizacional, van a medir cambio cultural con nivel de rotación, con grado de alfabetismo digital. Y otro de los indicadores que también se puede medir o se debe medir para evaluar este proceso de transformación es cómo conseguimos trabajar con los clientes. Más allá de los grados de satisfacción, cómo nos hemos posicionado en el mercado para entregar, por ejemplo, la mejor experiencia. Cómo se ha incrementado el periodo de vida de un cliente después de que hemos utilizado y hemos aprendido como una de las habilidades digitales clave de las personas a gestionar esta información, a crear modelos analíticos predictivos y prescriptivos que nos permiten tomar decisiones y a potenciar esa omnicanalidad en todos los puntos de contacto de los clientes. Entonces, hay muchísimos indicadores. Yo sugiero y les propongo que antes de comenzar el siguiente año, hagan una reunión de planeación y de transformación digital donde definan objetivos clave. Y estos objetivos pueden ser muy prácticos y muy soñadores, enfocados a cerrar esas brechas y enfrentar esos retos que requiere la alfabetización digital. Construir un modelo de negocio, y por eso yo he puesto esta gráfica como un business model canvas, les ayuda muchísimo también en el proceso de transformación digital y también en la sensibilización de en qué puedo yo implementar mis esfuerzos como recurso humano, como profesional, con nuevos espacios de digitalización en la creación de la propuesta de valor de la empresa, en cómo me relaciono con clientes, en entender de dónde se obtienen todos estos recursos clave. Recuerden, todo este tema que estamos analizando en este momento tiene como punto crítico entender que todas estas iniciativas de diagnosticar, entender las áreas clave, establecer un cronograma o un programa de alfabetización digital, tiene que ser medido. Y tiene que establecer un objetivo y tiene que establecer una meta y nosotros tenemos que buscar cumplirla. Cuando tenemos ya establecidas todas las que podemos medir periódicamente, y esto no tiene por qué ser un proceso engorroso, recalco, porque parecería, bueno, yo ahora voy a hacer indicadores de todo hasta de lo que respiro, no es así. Definimos estas actividades clave y por eso a mí me gusta utilizar mucho este modelo de negocio. Y esas son las que vamos a medir en primera fase y vamos a ir viendo también estos quick wins, ¿ya? Porque la idea es que entendamos que este proceso de digitalización es crítico y va a tener estos factores de éxito que dependen mucho de la medición de indicadores. Para ya ir terminando y resumiendo, los factores de éxito en este proceso de digitalización tienen que ver con la Constitución, y Johnny, te vamos a dar ya la palabra en un minutito, por favor. Tiene que ver con la constitución del equipo, analizar este proyecto y cómo podemos eliminar las barreras, crear nuestra hoja de ruta en función de establecer estrategias, metas, canales de comunicación y proyectos que me permitan conseguir de manera efectiva este cambio y transformación digital. Recuerden que a la hora de realizar este trabajo, nosotros tenemos que enfrentarnos a un entorno que es muy desafiante, a un entorno para el cual tal vez en países en desarrollo como los nuestros no estamos completamente preparados. Necesitamos adquirir las tecnologías y las herramientas que no solo son cognitivas, técnicas, sino que son de ambiente de trabajo, conductuales y de comportamiento de las personas. Vamos a definir una estrategia digital y equipos adaptados a cambios permanentes. Realmente la cultura digital plena no creo que se adquiera en un año o en dos, tal vez sea en unos 3 o 5 años, a pesar de que hoy ese futuro que veíamos que iba a ser en 5 años se aceleró a 1 con la pandemia,
o la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Sin embargo, para que todo no sea un caos y sea más organizado, tenemos que buscar en el recurso humano favorecer este crecimiento de las personas, entrenándolas, fomentando su educación, dándoles espacios de información, incluso parte de flexibilizar estos entornos digitales y de crear esta cultura digital, radica en que aprendamos a entender que las personas son seres humanos integrales como personas y profesionales y también como entes que aprenden. Es una buena práctica darles espacios dentro de las mismas jornadas para que ellos fomenten su aprendizaje. Esto de alguna manera les ayuda a que ellos también se sensibilicen y busquen ellos estas competencias que no se consigue únicamente en el espacio laboral o ir buscando cómo interactúa en distintas redes, no. Requiere ya un entrenamiento más formal que gracias ventajosamente hoy es accesible para todo el mundo. Tenemos que involucrar a las personas en este proceso de innovación que les permite implementar proyectos. Una de las debilidades tal vez de las organizaciones es que normalmente se cree que solo los líderes pueden implementar proyectos y en realidad no es así. Cualquier recurso humano desde su espacio de trabajo puede implementar un proyecto o puede dar una sugerencia o una idea, porque son los que están de la mano viendo lo que ocurre diariamente con los clientes y con las personas en el entorno operativo. Hay algunas estrategias que podemos aplicar y estos factores de éxito para poder transformarnos digitalmente en Latinoamérica y existen muchísimos casos de éxito y unicornios que han estado facturando más de 1.000 millones y que son principalmente empresas disruptivas que se han enfocado en negocios de logística, en negocios financieros, en negocios de delivery, pero realmente han tenido esa capacidad y yo por eso les digo siempre desafiemos nuestra mente para involucrarnos en estos procesos de cambio. Y ya para concluir este proceso de transformación digital y esta presentación yo igual se las voy a compartir, pero para ser un poco más ágil. En conclusión, vamos a ir evolucionando desde lo que queremos con nuestros clientes, qué demanda queremos generar, cómo podemos optimizar toda la operación y crear nuevos negocios. Y este es el capítulo tal vez más importante que tiene que ver con este webinar y este curso de habilidades digitales que hemos tomado estas últimas semanas, es conseguir esta gestión de cambio. La gestión de cambio que involucra la cultura de las personas y también al capital humano y al desarrollo de estas capacidades de liderazgo y de transformación que nos permiten gestionar todos los días desde nuestro campo de trabajo este cambio en lógica de procesos y este cambio en la manera tradicional como veníamos haciendo las cosas. Les invito a que todos sean esta renovación hagan esta renovación personal, se conviertan en su campo de influencia, en estos superhéroes digitales, que sean líderes, que rescaten a los clientes digitales que hoy ya no distinguen el mundo offline del mundo online. Entonces, si yo me acerco a un centro de atención físico, espero el mismo trato y la misma atención que cuando lo estoy haciendo por un chat. Que su fuerza sea adquirir estas habilidades conscientemente que les permitan automatizar y hacer su trabajo día a día mejor. Que no tengan miedo ni temor a esta transformación del empleo, porque como no hay que tener miedo que un robot no va a reemplazar a una persona. Quienes van a reemplazar a las personas son otras personas que sí están dispuestas a adquirir estas habilidades digitales, pero sobre todo a convivir en este espacio en que nos combinamos personas, seres humanos y automatización. Y antes les voy a agradecer por todo este tiempo que hemos dedicado a este proceso de transformación digital y adquisición de habilidades digitales desde otra óptica que no es necesariamente técnica, porque el proceso de cambio no tiene que ver únicamente con tener las competencias para adquirir habilidades técnicas, sino para comprender que somos seres humanos con temores, que somos seres humanos que queremos aprender y somos seres humanos con distintos niveles de competencias y también que nos desarrollamos en distintos ámbitos y que eso es lo que nos permite o nos impulsa a poder adquirir estas habilidades digitales. Yo con esto les quiero dar muchísimas gracias. Yo voy a, por aquí yo veía a alguien, si es que alguien tiene una pregunta, yo veía aquí algunos comentarios.
Voy a ir desde el inicio para que nos podamos, listo, ahora sí. Fausto nos comenta que en su caso el proceso de desarrollo digital se ha articulado desde la Agenda 2030, por lo que se inician esfuerzos en la transformación digital en, ok, en todos los sectores. Ya me dice aquí que se llama la Agenda 2020-2030 en el caso de El Salvador. Efectivamente, Fausto, yo creo que en algunos países nosotros tenemos, por ejemplo, en Ecuador existe el libro blanco de la sociedad de la información, existen planes de transformación digital. Como hemos hablado en otras sesiones, lo importante, porque tal vez influenciar en la política pública puede resultar más complejo, es que estemos preparados de trabajo. Y yo les hacía una pregunta a algunas personas en el anterior foro de cómo ustedes están influenciando, o ustedes personalmente, qué han hecho para poder crecer personalmente o autoformarse y poder enfrentar estos retos disruptivos. La agenda, Fausto nos dice que la Agenda Digital Nacional de El Salvador es el conjunto de acciones que busca integrar a todos los actores que participan del desarrollo del país a través de la innovación y la aplicación de las TIC. Sí, probablemente esto sumado a la conectividad es la clave para que nosotros tengamos esta fuerza en las agendas digitales de los países. Me parece que en algún momento se quedaron en una sola diapositiva. Sí, sí, Andrea, disculpe, en la diapositiva que nos quedamos fue en la que procesos que sostienen la transformación digital, al menos en mi caso, ¿verdad? Por eso ve que traté de levantar la mano, pero entiendo. Más bien, muchas gracias por toda la información, pero creo que en la presentación queda ahí completa, pero sí quería hacer esa observación. Gracias. Gracias, nos viene a ti, Johnny. Bueno, creo que nos faltaron nada más una diapositiva a la final de cuáles eran las conclusiones nada más. Ah, ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Listo. Creo que no tenemos más preguntas y yo les quiero agradecer nuevamente por su espacio y por su tiempo. Es de utilidad para todos ustedes. En el foro van a tener una pregunta adicional. Les invito a que debatamos y les invito a que compartamos desde nuestros espacios cualquier necesidad, inquietud que tengan para poder hacer de esto también un debate productivo y de aprendizaje para todos. Muchísimas gracias también a Damaris de Seabad, que nos estuvo apoyando hoy también. Gracias, Damaris. Gracias a usted. Muchísimas gracias, que tengan un lindo día. Gracias. Una última consulta. Claro. ¿Van a dar una semanita más o algo así para poder terminar de contestar a algunos exámenes? ¿O ya terminaría el 30? Sí, viene la semana de recuperación, que sería, de verdad, a partir del día lunes. Al domingo terminamos el módulo 4 y tienen todavía la semana de recuperación completa. Muy amable, muchas gracias. A la orden. Gracias, Andrea, por todo. Muy amable. Gracias, Johnny. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día.